Bueno, Juan capítulo 1, versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ok, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ok, el 34. ¿Qué dice? Dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Qué aprendimos en el versículo 29? Que Jesús es el Cordero de Dios. En el versículo 30 aprendimos la preexistencia o existencia eterna de Jesucristo. Y en el versículo 31 aprendimos cómo Jesús fue manifestado, cómo Jesús se dio a conocer a el pueblo de Israel. Bien. Ahora, versículo 32, vamos a meditar, vamos a estudiar un poquito más profundo, no en toda su profundidad, pero lo que aprendemos allí en el versículo 32 dice que Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Bien. Por eso le hemos puesto como título Jesús o el Verbo, que es Cristo Jesús, y su relación con el Espíritu Santo. Bien. Cuando Jesús fue bautizado, sucedió algo que nunca había sucedido. Y nunca sucedió más, solo con él. En este caso, Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús. Este es el único acontecimiento. ¿Qué es lo que sucedió? Es que el Espíritu Santo descendió. ¿Cómo descendió? Como paloma. Como paloma. Ahí hay un lenguaje figurado que se llama el símil. Aquí paloma. Paloma. ¿Qué es una paloma? Es una ave, ¿no? Pero aquí se está utilizando como un lenguaje figurado. O sea, las características de una paloma, su sencillez, ¿verdad? Su ternura. Bueno, es una similitud, es una referencia que se hace hacia el Espíritu Santo. No que era una paloma, dice como paloma. Bien. Y luego dice que posó sobre él, como que si hubiera bajado volando, volando, y llega ahí a sentar sus patitas sobre Jesús. El texto dice que este es el siguiente testimonio que da Juan acerca de Jesús y destaca 3 puntos muy interesantes o 3 asuntos muy importantes. Número 1, lo vemos en el versículo 32, que vio al Espíritu Santo. Lo vio venir del cielo. Y en segundo lugar, versículo 33, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y número 3, el versículo 34, Juan afirma que Jesús es ¿quién? ¿Qué dice el versículo 34?
Ajá, yo le vi. He dado testimonio de que este es el Hijo De de Dios. Dios. Ok, eso es muy interesante, eso, muy importante eso. Ese testimonio concluye con una afirmación de que aquella persona a quien Juan el Bautista bautizó en esa ocasión y que descendió el Espíritu Santo sobre él, ese es el Hijo de Dios. Ya hemos visto varias cosas acerca de Jesús, que Él es el Cristo también, Él es preexistente. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué es o quién es el Espíritu Santo? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué es el Espíritu Santo? No lo saben, ¿verdad? Pero están estudiando, entonces vamos a aprender mucho acerca de esto. No en sí vamos a estudiar todo lo que es el Espíritu Santo, para eso hay estudios. Yo lo he estudiado y he invertido varias horas acerca de esto. Conocer quién es el Espíritu Santo, porque algunos dicen que es una energía, algunos dicen que es una fuerza, porque tiene poder, eso sí. Ahora, la respuesta es, si la pregunta es quién es o qué es el Espíritu Santo, o otra pregunta sería, ¿qué vino a hacer el Espíritu Santo en la persona de Cristo, quien se había encargado? Lo voy a explicar de esta manera. El Espíritu Santo es una persona divina. ¿Bien? Es una persona divina. En la teología, los que estudian teología lo conocen o se conoce como la tercera persona de la Trinidad. ¿Han escuchado eso? La Trinidad. Trinidad quiere decir que Dios es Dios trino o el trino Dios. ¿Ok? Dios trino o el trino Dios. O también se puede decir la triunidad. Es decir, Dios en tres personas. ¿Ok? Está la primera persona que es el Padre, Dios Padre. Está la segunda persona que es el Hijo, Jesucristo. Y está la tercera persona que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Espíritu. Se le llama Espíritu Santo, ¿por qué? Aquí menciona que es el Espíritu Santo. La mayor parte de los nombres que se le da al Espíritu es el Espíritu Santo. Pero en otros pasajes vamos a encontrar que también se le llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. Bien, el Espíritu Consolador. Tiene muchos nombres y uno de esos nombres es el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. No son tres dioses. Es un poco complicado de entender esto porque uno piensa que como Dios es Dios Padre y el Hijo es Dios Hijo y el Espíritu Santo es Dios Espíritu Santo, eso nos da un resultado de tres dioses, pero no sucede así. Creemos en un solo Dios, pero en ese Dios hay una unidad. Por eso es Trinidad. Es una frase, la palabra Trinidad
No está escrito, no es un texto que está en la Biblia, pero se le conoce así, porque es una palabra que se usa para describir a este Dios que habla la Biblia. Si Jesús es Dios, ¿por qué entonces vino sobre él el Espíritu Santo? No tenía necesidad. Si Él es Dios, cuando estudiamos este tema de la Trinidad, vamos a encontrar que Dios es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Incluso en Hebreos así se llama, el Espíritu eterno. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios Padre, también el Hijo es omnisciente, omnipotente y omnipresente. El Espíritu Santo también, Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Saben qué significa eso? Omnipotente significa que todo lo puede, es todopoderoso. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe, todo lo conoce. Y eso lo hace también el Espíritu Santo. Tiene la capacidad de conocer lo que es de Dios porque es Dios. Tiene esa característica. Omnipresente, ¿qué significa? Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Dios puede estar en todo lugar, tiene esa capacidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros y está con otros creyentes en el otro lugar, en otros lugares, en el mundo, en cualquier parte del mundo. Jesucristo está con nosotros, pero también está lejos de aquí, en diferentes lugares. Dios Padre también. Cuando oramos a Dios, nos dirigimos Dios Padre, decimos. Pero el que está allá al otro continente también dice Dios Padre. Lo puede escuchar, lo puede ver, puede cuidar todos sus hijos. Ese es lo maravilloso de Dios. Él tiene toda esa característica. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, nos referimos a ese ser divino. Y la Biblia habla mucho de esto. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, Él es consolador. Consolador quiere decir alguien que está al lado de otro. Acerca del Espíritu Santo podemos hablar de su obra, podemos hablar de su morada, podemos hablar de sus dones, podemos hablar de sus frutos, de sus atributos, de su eternidad, de su carácter. Tiene características personales. Por eso creemos que el Espíritu Santo es Dios y también es una persona. Entonces, ¿qué vino a hacer en Jesús el Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo? La respuesta sería: el propósito de la venida del Espíritu Santo en Cristo no es que lo necesitaba, pero como Cristo se había encarnado, había venido a este mundo, entonces tenía que cumplir los requisitos que necesitaba como hombre de Dios, Jesucristo, como varón de Dios, como el que iba a desarrollar o desempeñar ese papel de que Él es el Mesías, Él es el Cristo. Entonces, para su ministerio, necesitaba el Espíritu Santo su ministerio, por su ministerio público y terrenal, y también para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así es como podemos definirlo. Jesús, al recibir el Espíritu Santo, comenzó su ministerio. ¿Qué significa ministerio? Su ministerio es su obra, como Cristo. Empezó a predicar. A ver, ¿quién tiene Isaías 61? ¿Quién quiere leer Isaías 61? ¿Quién tiene?
A ver, lea Isaías 61:1. ¿Qué dice Isaías 61:1? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los habitantes, a vendar a los No, a los abatidos, dice. abatidos, sí, perdón, abatidos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto es lo que dijo Isaías hace años. ¿Ok? Y luego dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto lo escribió Isaías hace muchos años antes que viniera Cristo, pero él usa una palabra que es el ungido. Me ha ungido, me ungió, dice. Y esto de ungió era como derramar aceite sobre alguien, frotar aceite sobre, en este caso, a sacerdotes y a reyes. Pero él usa esta palabra. Es un poco profundo. A ver, Lucas 4, ¿quién? A ver, lee Lucas 4, pásale. Lucas capítulo 4. Vamos a ver su cumplimiento acerca del Espíritu Santo. Lucas 4. ¿Qué dice Lucas 4? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, A pregonar libertad. a pregonar libertad a los cautivos Cautivos. y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se dan cuenta que es la misma cosa? ¿Son las mismas palabras? Sí, este es el cumplimiento. Esto sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo. O sea, tenía que cumplir esa profecía, ¿no? Ahora, ¿qué dice el versículo 1, Marcela? Lucas 4:1. Lucas 4:1. Ajá. Ahí, Lucas 4:1. Ahí. ¿Qué sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús? Para comenzar ya su ministerio. O sea, la idea de bautizar es, espera un momentito, la idea de bautizar, búscalo. La idea déjame explicarles esto. Bautizar quiere decir sumergir. Bautizar quiere decir hundir. Tiene la idea de que un barco se hunde en el mar. Eso es sumergir, se sumerge. Bien. Y también tiene la idea de mojar un trapo. Por ejemplo, tomas el vaso ahí con agua y mojas el trapo. Se moja, es mojar completamente. Esa es la idea de bautizar. Cuando pintan ropa, los que fabrican ropas, se lo impregnan. Y lo está impregnado. Eso también es lo que da la idea de este bautismo. Ahora, Lucas 4:1, ¿cómo dice? Jehová, lleno del Espíritu Santo, A ver, ¿lo comienzo otra vez? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Un Jordán. momentito. ¿Cómo dice? Jesús lleno del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es eso. ¿Alguien sabe qué significa la palabra lleno? Lleno es, por ejemplo, un vaso lo llena uno de agua. O sea, es algo completo. Pero en el griego, la palabra llenar
o lleno quiere decir, viene de la palabra plero en el griego, que quiere decir tener control. Es la idea. ¿Qué pasa cuando alguien se emborracha, se embriaga? Si está bien embriagado, lo comienza a controlar. Es controlado por el alcohol. Tiene esta idea de llenar. Es decir, Jesús fue controlado por el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y luego qué sigue diciendo? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Nota lo que hace el Espíritu Santo. Lo lleva al desierto. A partir de ese momento es guiado por el Espíritu. ¿Okay? Todo lo que hace Jesús comienza a hacer milagros, comienza a sanar a los enfermos, ¿no? A levantar a los muertos. Y lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Ahí comenzó Jesús su ministerio. A partir de ahí. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? ¿Sabe qué pasó? Mateo 11. ¿Tienen Mateo 11? Lo vamos a leer para que podamos pensar. Mateo 11. Cuando vieron la multitud, Mateo 11:2, cuando vieron la multitud que Jesús comenzó a hacer esto y con el poder del Espíritu Santo y vieron los milagros que hacía, y Juan estaba en la cárcel. Note lo que dice Mateo 11, versículo 2. Dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis, estoy en Marcos, no es, Dice el 11, a ver, léelo. y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Ujú, Sigo 3. sí, Dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperarnos? esperaremos a otro. ¿Esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, Diga, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. muy bien, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. El versículo 6 me llama la atención, dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo Suene. en mí. A pesar de todo lo que estaba predicando Juan el Bautista, dando testimonio de Jesús y ver al Espíritu Santo que vino sobre Jesús y escuchar sus milagros que él hacía, tenía una duda, le entró una duda, un ataque de duda. Le dice que 2 de sus discípulos, Juan estaba en la cárcel. ¿Sabe qué sucedió ahí? De ahí ya no salió, lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Pero antes de morir, él se aseguró bien que si era el Cristo, el que estaba ahí haciendo todo eso. Le mandó para que le preguntasen si él era el Cristo o esperarían a otro. Jesús dijo, esto es muy interesante, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Uno puede tropezar en su creencia en Jesús. Por eso dijo el Señor Jesucristo esto. Muy bien, avancemos entonces. El Señor Jesucristo y su relación con el Espíritu Santo. Esto es lo que podemos ver en el versículo 32.
pero el tiempo ha avanzado. Hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a analizar el versículo 33. Y hay dos cosas ahí. Jesús ya había recibido el Espíritu Santo, pero en el versículo 33 es quien bautiza, ¿qué dice el texto? Con el Espíritu Santo. Vamos a dedicarle también un video acerca de eso y nos vemos en el otro video. Que Dios te bendiga, usted que me está viendo o que nos estás escuchando y aprendiendo con nosotros.